Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas voladoras. La, 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 la. Bueno, empecemos por decir que Reinaldo Arenas fue uno de los escritores más importantes que tuvo la literatura cubana en el siglo XX. Nació en 1943 en una pequeña población campesina de la provincia de Holguín, en el oriente de la isla cubana, en una familia en la miseria, más que en la pobreza, en la miseria. Nació antes de la Revolución Cubana, y en esos años de juventud él se vinculó con entusiasmo a la lucha guerrillera que lideraba el comandante Fidel Castro, y entró a participar de los procesos de la revolución desde el año 59 con mucha alegría, con mucho fervor. El fervor del que cree en esa causa y que cree firmemente en que va a transformar a la sociedad cubana y van a construir nuevos hombres, como era la promesa del Che Guevara, uno de los autores de la revolución. Logró estudios universitarios, y por su inteligencia se destacó rápidamente en esos medios y logró cierta nombradía en los círculos artísticos literarios de La Habana. Reinaldo tenía dos contras en ese momento muy fuertes que le causaron tremendos problemas con los líderes de la revolución. Uno, era homosexual, y el ser homosexual en los años 60, 70, en la época revolucionaria, era mirado por el comandante Castro y por los demás comandantes de la revolución como algo negativo, como un hecho que era denigrante de la dignidad de la persona. Entonces los homosexuales, en esa concepción patriarcal de esta primera etapa de la revolución, fueron perseguidos, fueron satanizados. Muchos de ellos pasaron a cumplir periodos de cárcel por el delito de ser gays, ¿no? Y Reinaldo Arenas tenía un segundo problema para la revolución en aquella época, que era un personaje hipercrítico que no tragaba entero muchas de las conductas, de las actitudes, de las contradicciones que había en esa época entre lo que se decía de labios para afuera y lo que realmente se practicaba en el interior de los altos mandos revolucionarios. Es decir, él empezó a detectar que había una contradicción entre las bonitas palabras de humanismo, solidaridad, justicia, paz, y los actos corruptos, el clientelismo, la práctica de unos métodos oligárquicos que excluían sistemáticamente de los escalones del poder a todo aquel que contradijera el pensamiento único de los jefes, empezando por el gran jefe que era Fidel Castro. Y entonces esa combinación de esos dos factores lo hizo caer en desgracia, y caer en desgracia en aquellos años en que el Estado cubano lo era todo. El Estado era el proveedor de empleo, el Estado era el dueño de los medios de comunicación, el Estado era el dueño de las editoriales, el Estado era el que daba permiso para que los escritores pudieran publicar o no. Prácticamente lo convirtió en un zombie. Más aún, fue acusado de alguna violación de carácter sexual, y eso sirvió de pretexto, más otra acusación falsa, la de un fraude en la universidad, para que lo llevaran a la cárcel. Él estuvo en la cárcel del año 74 al año 76. Solamente hasta que entró a la cárcel había podido publicar una novela, Celestino antes del alba, una novela que fue tan exitosa
en los medios cubanos que prácticamente la edición se agotó en menos de una semana. Pero de ahí en adelante no pudo publicar más. Inclusive muchos manuscritos de Reinaldo fueron decomisados por el Estado, por la policía del Estado, o fueron desaparecidos o fueron destruidos. Él quedó convertido en un no hombre dentro de la sociedad cubana. Por eso, para 1980, aprovechando que Fidel dio permiso para que todo cubano que quisiera emigrar a la Florida, a Estados Unidos, se fuera, por la playa de Mariel, por el puerto de Mariel, él se incorporó a esos miles de emigrantes que salieron hacia los Estados Unidos con un nombre falso. No podía utilizar su nombre verdadero porque le estaba prohibido salir del país y se refugió en Estados Unidos. Y allí también encontró persecución y silencio por parte de los antiguos exiliados cubanos, que en su mayoría eran de tendencia conservadora, patriarcal, vinculados al Partido Republicano, que es el partido conservador en Estados Unidos, el más reaccionario, el más antipopular. Y también allí recibió vetos y silencios por parte de estos exiliados que no compartían ni mucho menos aceptaban la homosexualidad de Arenas y sus puntos de vista políticos heterodoxos. Heterodoxos quiere decir por fuera de lo ordinario. En Nueva York hizo una intensa vida literaria, publicó una serie de novelas y antes de morir publicó quizás el libro más famoso de él, la autobiografía que Reinaldo Arenas tituló Antes que anochezca. Fue el libro, uno de los libros exitosos antes de 1990. Según la lista del New York Times, creo que en el año en que se publicó el libro Antes que anochezca de Reinaldo Arenas fue uno de los mejores libros según la calificación de los críticos de ese periódico. En Antes que anochezca, de una manera descarnada, yo diría que brutal, habla de su vida como joven, como estudiante, de las ilusiones que tuvo cuando inició la revolución, luego de las persecuciones, los silencios, las soledades que le causó el ser perseguido por ser homosexual, la fuga hacia Estados Unidos, las nuevas dolores y quebrantos que encontró allí ante los exiliados cubanos en ese medio que era también igualmente conservador y patriarcal. En los últimos años ha habido cambios en la revolución, en su actitud ante los homosexuales y la diversidad sexual, sobre todo en el gobierno de Raúl Castro, el hermano de Fidel que lo sucedió a él en el mando de la revolución. Su hija Mariela, que es homosexual, logró influenciar a su padre y que digamos así, ablandara la legislación que había contra el homosexualismo y la diversidad sexual y que empezaran a ser respetados, así fuera mínimamente, los derechos de estos sectores de la población. Ella creó, con la ayuda del Estado, un Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, el CENESEX, desde el año 2000. Pero con relación al caso de Reinaldo Arenas, se atrevió a decir lo siguiente para ver hasta qué punto fue incomprendido y fue perseguido Arenas. Dice ella, siendo ella también homosexual: Reinaldo Arenas fue un buen escritor cubano, pero el cine sobredimensionó su figura. He podido conversar con una mujer con la que tuvo un hijo y con personas muy cercanas a él, y todos coinciden en que fue una pena lo que hizo. Comercializó con su libro al salir de Cuba, metiendo alguna mentira para engrandecer al personaje que creó. Fue expulsado de la universidad por una situación de fraude escolar y estuvo en la cárcel por un oscuro asunto de abuso sexual infantil. En la práctica, digamos, ensucia la memoria de Reinaldo Arenas, pretextando juzgarlo con cierta tolerancia. Habla del cine porque de esta autobiografía de él, Antes que anochezca, se hizo una película donde el protagonista central, que era el mismo Arenas,
fue representado por el famoso actor español Javier Bardem. Esa película se hizo a finales del siglo XX. También se hizo una ópera teniéndolo a él como protagonista. Es decir, han quedado estas expresiones artísticas como un mensaje del impacto que la figura, el testimonio y la obra de Reinaldo Arenas dejó para la posteridad. Y para cerrar esta accidentada vida, en 1990, siendo el 7 de diciembre y estando enfermo de SIDA, decidió suicidarse. Murió ese día. La vida de un escritor atormentado, de un escritor hipercrítico, de un hombre que solamente se inclinó ante lo que él consideraba la verdad, que no se sometió a los mitos, a los dogmas y a los intereses del pensamiento único, que supuestamente era el que tenía que liderar el pensamiento revolucionario. Por eso me atrevería a decir que Reinaldo Arenas fue el cronista lúcido del desencanto, el cronista de una soledad airada, de una soledad frustrada por tantos desencantos que le causó el haber creído en la causa revolucionaria, el haber creído en la democracia, el haber creído en los valores de la sociedad cubana revolucionaria, en los valores de la sociedad norteamericana. En ninguna de las dos estuvo él adaptado, acomodado. Siempre fue un paria en la una y en la otra. Eso es lo interesante del testimonio de Reinaldo, que el hecho de haber salido de Cuba no implicó que él se convirtiera en un partidario incondicional del capitalismo norteamericano y de su American Way of Life. Por el contrario, fue un hombre siempre crítico, y esto lo llevó como a una sin salida en su vida afectiva, en su vida intelectual, sin salida que resolvió con el suicidio. Entonces, queremos presentar ante los lectores de la revista el testimonio de vida de este escritor, un escritor que refleja todas las contradicciones, los dolores, los silencios que sufren en nuestras sociedades latinoamericanas, aún en las que se dicen más revolucionarias, las personas que hacen parte de la diversidad sexual, que tienen otras opciones políticas, que no se someten a las normas o a los dictados de la sociedad dominante, sea capitalista, sea socialista, sea una mezcla de los dos. Reinaldo Arenas nos dio ejemplo de libertad, de independencia y de haberse emancipado de los dogmas que han envenenado la política y las sociedades latinoamericanas a lo largo de su historia. Canta cuentos 1, 2, 3 de la historia al revés. La 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 la. Canta cuentos.